quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi madre soberana. Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana proclama los cielos, el acero y el pan. Y se llama Perú. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle. Queridos estudiantes, muy buenos días. Acabamos de escuchar una parte de la canción de Arturo Sambo Cabero y se llama Perú. En esta hermosa letra de esta canción criolla encontramos 3 adjetivos con los cuales él se refiere a las regiones naturales del Perú. Habla del mar, habla de la Sierra Bravía, habla de la montaña de donde extraemos el petróleo. Si yo les pregunto cuáles son las regiones naturales del Perú, mirando las fotografías, lo más probable es que ustedes me digan: profesor, esta es la costa, esta es la sierra, esta también es la sierra, esa también es la sierra, y puede ser, profesor, que eso parezca la selva, y eso también puede ser la sierra. Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar la tesis del historiador y geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal. Él planteó lo siguiente: el Perú no tiene 3 regiones, no tiene costa, ni sierra, ni selva. El Perú tiene grandes 8 regiones naturales. ¿Por qué planteó esto el geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal? Por lo siguiente. Dice: los españoles, cuando vinieron a conquistarnos, no solamente trajeron sus costumbres, sino que también trajeron sus términos geográficos, de manera que ellos, en su lugar de origen en la península ibérica, usaban palabras como costa para referirse a las regiones que estaban junto al mar, sierras para referirse a las grandes alturas y montaña para referirse a lo que estaba detrás de esas alturas. Sin embargo, como podemos ver en la aplicación Google Earth, donde queda la península ibérica, está al norte de África, actualmente están ahí los países de España y de Portugal. La geografía de la península ibérica no tiene una cordillera de los Andes como tiene el Perú, de manera que no es muy justo que usemos términos que trajeron los españoles para referirnos a las regiones naturales del Perú. Fue así que Javier Pulgar Vidal, escuchando la sabiduría popular, el saber geográfico de los indígenas, de los campesinos, nos regaló 8 regiones naturales. Más que regalarnos, estudió 8 regiones naturales y les dio unos nombres muy bonitos. Nombres que salieron, insisto, del propio saber del campesino, del indígena. Pero ¿por qué el Perú puede tener estas 8 maravillosas regiones naturales? Javier Pulgar Vidal dice que son 5 factores que lo hacen posible. En primer lugar, nuestra ubicación. Aquí tenemos un planisferio. Los geógrafos dividen el mundo en 2 partes, en latitudes y en longitudes. Una línea imaginaria llamada Ecuador divide el mundo en 2. Al norte el hemisferio norte, al sur el hemisferio sur. Y también el mundo lo dividen por medio del meridiano de Greenwich en 2 partes. A su izquierda tienen la longitud oeste y a su derecha la longitud este. Si pensamos en nuestro Perú,
nos damos cuenta con facilidad que Perú se encuentra en la latitud sur y en la longitud oeste. Si pensamos, por ejemplo, en la India, donde estoy poniendo el cursor, la India está en la latitud norte y en la longitud este. La ubicación del Perú aquí en esta zona hace que pueda tener 8 regiones naturales. Continuamos. En esta región también soplan los famosos vientos alisios, que son los vientos que afectan a los países tropicales como Perú, como Colombia, como los países de Centroamérica. Frente al Perú también discurren unas corrientes marinas. Tenemos desde el sur la corriente fría, llamada corriente de Humboldt, y desde el norte la corriente llamada el Niño, una corriente caliente. Eso también hace muy especial al Perú. Como cuarto factor tenemos la imponente cordillera de los Andes, que la vemos aquí, que se inicia en Venezuela, surca Colombia, Ecuador, su parte más extensa está en el Perú y continúa hasta Chile y Argentina. Un quinto factor que hace posible las 8 regiones naturales del Perú es el bosque ecuatorial amazónico. Aquí lo tenemos. También lo compartimos con Bolivia, lo compartimos con Brasil, lo compartimos con Paraguay, lo compartimos con Colombia y lo compartimos con Venezuela y Ecuador. Entonces, estos 5 factores hacen que el Perú pueda tener estas hermosas regiones naturales. ¿Cuáles son los nombres que les otorgó a esas regiones naturales Javier Pulgar Vidal? Que tenemos frente al mar desde los 0 metros hasta los 500 metros de altitud, le denominó Chala por su clima cálido, árido y a veces templado. La región Yunga es la segunda región y su clima también es templado y cálido, pero no es seco ni árido como el clima de la Chala. Está entre los 500 y los 2300 metros. A partir de los 2300 metros de altitud tenemos la región Quechua, donde el clima es bastante templado. Si tú vas, entre comillas, a la sierra, como dice la gente va a decir, ¿cómo está el clima? Aquí el clima es templadito, ni muy frío, ni muy caluroso. De los 3500 a los 4000 encontramos la región Sun. El clima puede ser un poquito templado, pero también frío. Si seguimos subiendo, ya nos encontramos en la región Puna o Jalca, que va desde los 4000 hasta los 4800 metros. En esta región el clima es netamente frío. Y si nos aventuramos a subir un poquito más allá, ya nos encontramos con la región Janca, donde el clima es muy frío, existen las cumbres nevadas, el clima es glacial, es gélido. Pero en la parte también oriental, que está aquí donde se encuentra el cursor, en la parte oriental de la cordillera, también nos encontramos con otras regiones naturales que Javier Pulgar Vidal denominó Rupa Rupa a la región que se encuentra entre los 400 y los 2000 metros y Uy o Magua a la región que se encuentra entre los 83 y los 400 metros. ¿Cuáles son los climas de estas regiones? La Rupa Rupa se caracteriza por tener cerros y valles con una vegetación muy boscosa. Hay lluvias abundantes todo el año. ¿Por qué? Porque las nubes que se forman en el océano Atlántico, las nubes que se forman aquí, no llegan a pasar la cordillera. Ahí lo vemos clarísimo en la imagen. No llegan a pasar la cordillera, por lo tanto, sobre esas regiones, Rupa Rupa y Omagua, llueve abundantemente todo el año. La región Omagua se caracteriza por ser muy calurosa, es la llanura del Amazonas. Sus ríos desembocan no en el mar del Perú ni en el océano Pacífico, sino en el océano Atlántico que tenemos aquí en la imagen del globo terráqueo.
Muy bien. Entonces, sobre estos conocimientos de la clase de hoy tenemos una tarea. ¿En qué consiste la tarea? Se las leo. Imagínate que estás haciendo de guía turístico de un grupo de daneses, gentilicio de las personas de Dinamarca, que han venido a visitar el país. Ellos desean comenzar por Piura y luego por otros lugares del Perú. Para ello te han dado una lista de 8 ciudades para que les averigües a qué región natural pertenecen, a qué altitud están, qué características tiene el clima. No pueden hacerlo ellos porque les robaron sus celulares y parte de sus equipajes. La información que les proporciones les servirá para saber qué tipo de ropa deben usar y qué tanto podrán resistir en caso de tener complicaciones con la oxigenación. Prepara la tabla imaginando que estamos en el mes de julio. Para realizar esta tarea, no solamente te va a servir la explicación que yo te estoy ofreciendo, vas a tener que recurrir a la bibliografía. Si tú haces clic aquí, en la página web Ser Peruano Regiones Naturales, este link te va a conducir a la siguiente página web, Ser Peruano, y vas a encontrar las 8 regiones naturales del geógrafo Javier Pulgar Vidal. Entonces aquí tienes un recurso muy interesante para tu tarea. Seguimos. Las ciudades que te tienes que averiguar son las siguientes: Anchaque, Ayabaca, Sechura, Huancayo, El Nevado Huascarán, Lago de Junín, La Merced y Mazamari. Yo te pongo como ejemplo esta ciudad, por ejemplo, Acobamba, se escribe con una sola C, que queda en Huancavelica. Su altitud es 3.423 metros sobre el nivel del mar. Las siglas M.S.N.M. significan metros sobre el nivel del mar. La región natural a la que pertenece, si nos fijamos en el mapa, precisamente es la región Quechua, 2.300 a 3.500. El clima. Recordemos que ellos van ahí, estamos en el mes de julio. No habrá lluvias, el clima es seco y templado, pero durante el día puede haber cambios bruscos de temperatura. Eso lo encuentran en mi explicación, pero también en esta página web. Buscamos la región Quechua y aquí tenemos. El clima es seco y templado, con cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, con lluvias copiosas de diciembre hasta marzo. Ahí tienen las 8 ciudades. Y la segunda tarea tiene que ver con lo siguiente. Lee este extracto del artículo El aumento de cultivos de palma aceitera amenaza la Amazonía peruana. Es un artículo de la ONG Oxfam International. La pregunta que tienes que responder es la siguiente. ¿Qué regiones naturales y de qué departamentos, regiones políticas, la actividad económica del ser humano está afectando? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces tienes que leer estos 4 párrafitos y tienes que responder a esta pregunta. Hay una innovación en la tarea de esta semana. Te vas a autoevaluar. En la primera pregunta, lo que te vas a evaluar es lo siguiente. Si has utilizado información y herramientas cartográficas para ubicar y orientar diversos elementos naturales, como las 8 regiones según la tesis de Javier Pulgar Vidal. AD significa que has destacado, mientras que C significa que estás en inicio. A significa que lo lograste y B significa que estás en proceso. La pregunta 2. Explica los cambios que la actividad económica de la planta aceitera está realizando en una o más regiones naturales del país a través de la lectura del extracto del artículo de Oxfam. Es muy importante que leamos esto. Las regiones naturales de nuestro país se ven afectadas por la mano del hombre, pero a veces se ven afectadas de manera negativa. ¿Qué consecuencias trae esto para nuestro país? Que tengas muy buena semana y nos estamos viendo durante este espacio y durante la semana con alguna de sus consultas. Muchas gracias.